Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Doctor José Luis del Pozo León, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. ¿Por qué nos estamos volviendo a contagiar? ¿Por qué cuando hemos alcanzado eso que se llamó el rebaño, ese 70% de vacunados, estamos como estamos? Estamos empezando a subir en vertical la sexta ola. Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que todos hemos tenido el ser humano es así, y todos hemos tenido siempre la esperanza de que esta fuese la última ola, pero cuando uno lo analiza bajo el punto de vista científico, lo razonable es que este es un virus que se multiplica y se transmite por vía respiratoria, muy fácilmente transmisible. Si tienes partes de la población o segmentos de la población que no están vacunadas, o que no están inmunizados, el virus se transmite. Es decir, que lo esperable es que haya transmisión del virus en la medida en que haya contacto social y en la medida en que llegan épocas del año en las que la transmisión de los coronavirus es mayor, por ejemplo, el invierno. Entonces, esto era un hecho que era previsible. Vamos. Es verdad que el contagio está volviendo a subir, pero no es directamente proporcional al número de ingresos que se producen cada día o al número de ingresos que tenemos hoy a esta hora. ¿Esto por qué ocurre? ¿Es realmente la inmunidad que aporta la vacuna? Claro, esto es un hecho que es clave, ¿no? Si comparamos nuestra situación actual con la situación que teníamos exactamente hace un año, hay un cambio radical, y es que a día de hoy el 90% de la población, Navarra en concreto, está vacunada, ha recibido una pauta vacunal completa, es decir, hay una inmunización. Esto hace que el virus lo tenga mucho más difícil para transmitirse entre personas y lo tenga mucho más difícil para que en caso de que infecte a una persona inmunizada le genere patología grave que requiere un ingreso hospitalario. Es decir, que probablemente ahora mismo estemos con números de transmisión comunitaria muy elevados, pero que tienen un impacto menor, no digo bajo, sino menor del que tenía hace un año. Es decir, tenemos menos presión hospitalaria, tenemos menos presión en nuestras UCIs, lo cual no quiere decir que no haya que tener una cierta serie de precauciones y que no haya que tener un cierto estado de alerta, porque todos sabemos que el aumento de transmisión comunitaria genera a las semanas un aumento de hospitalizaciones que genera a su vez a las semanas un aumento de pacientes en UCI y como consecuencia una mortalidad, ¿no? Pero indudablemente la situación que manejamos ahora es radicalmente diferente a la que teníamos hace un año. Hay otra cuestión también distinta del año pasado. Quien da positivo ahora no tiene que hacer cuarentena, no tiene que aislarse obligatoriamente, otra cosa es que debiera hacerlo o no, pero ¿está demostrado realmente que un vacunado que está infectado es menos contagioso o no? Bueno, esa es una gran pregunta y que nos hacíamos todos hace unos meses y que ahora mismo tenemos bastantes evidencias que nos ayudan a resolverla. El virus no sabe si tú estás vacunado o no cuando te infecta, es decir, que el virus, si tú te expones al virus aunque estés vacunado, el virus se va a multiplicar en tu tracto, en tu nasofaringe, y tú vas a poder eliminarlo.
El tema está en que si tú tienes anticuerpos, probablemente esa replicación viral en la nasofaringe se corte ahí, se multiplique muchísimo menos y se transmita muchísimo menos como consecuencia, ¿no? Entonces hay varios estudios ya que nos demuestran que los pacientes o las personas vacunadas que se infectan, probablemente en las primeras horas posinfección transmitan el virus igual que un no vacunado, pero claramente esa posibilidad de transmisión disminuye de manera muy importante a lo largo de los siguientes días. Es decir, que un vacunado o un inmunizado transmite mucho menos, genera muchos menos contactos positivos a su alrededor que hace un año, ¿no? Eso está claro. José Luis, ¿crees que el que da positivo se debería aislar obligatoriamente? Yo creo que sí, por un motivo, y es porque el que da positivo puede transmitir el virus. Todos sabemos que la utilización de mascarillas y la restricción de contacto social, por este orden, son formas muy eficaces de limitar la transmisión. Y lo que no queremos ahora mismo es transmitir el virus a personas de riesgo, ¿no? Y hablo de personas de riesgo, poblaciones de riesgo, como son los pacientes mayores, a pesar de que hayan recibido su tercera dosis, o pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, pacientes en diálisis, diabéticos, pacientes con neoplasias, etcétera. Entonces, todo lo que nos ayude a limitar la diseminación del virus, pues es bienvenido, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una fase, en un momento en el que los positivos deberían evitar la transmisión en su entorno, deberían estar confinados, sea obligatorio o no sea obligatorio, es un tema de responsabilidad personal, ¿no? Y esto puede cambiar en los próximos meses, cuando el virus se haya convertido de verdad en un virus endémico, donde probablemente ya no sea necesario que un positivo se confine, ¿no? ¿Y qué tiene que ocurrir para que un virus tenga esa transformación? Bueno, pues fíjate que ten en cuenta que en el año 2019, en noviembre del 2019, no sabíamos nada de este virus. Este virus es un virus nuevo que, aunque sabemos que lleva circulando entre animales desde los años 40, probablemente, 1940 aproximadamente, según estudios filogenéticos, es un virus que probablemente haya tenido saltos al ser humano en algún momento, pero que hasta finales del 2019 no se produjo esa explosión de casos y esa adaptación del virus al ser humano, capaz de transmitirse muy fácilmente entre seres humanos. Estamos hablando de hace apenas 2 años, ¿no? Siempre que hay un patógeno nuevo que infecta al ser humano, se producen una serie de interacciones entre el patógeno y el huésped, de manera que poquito a poco el patógeno se va adaptando al huésped, ¿eh? Por ejemplo, el virus de la gripe lleva entre nosotros muchísimo tiempo y es un virus que está perfectamente adaptado al ser humano, se transmite muy bien entre personas, ocasiona una mortalidad muy bajita, está bien adaptado. El SARS-CoV-2 está en ese periodo de adaptación y para ese periodo de adaptación hace falta un tiempo que no es muy largo, es un tiempo corto porque esto es como la ley de Darwin, pero a cámara rápida, ¿no? A cámara rápida, de manera que el virus va mutando, va cambiando para adaptarse al ser humano. Lo razonable es que poquito a poco se vaya convirtiendo en un virus muy transmisible y con muy poca agresividad, pero para esto hace falta un tiempo, ¿no? Un tiempo que ahora mismo no lo sabemos. ¿Eso lo consigue la vacuna? ¿O cómo conseguimos que el virus cada vez sea menos letal? Eso lo hace el propio virus, es decir, que si no tuviésemos vacuna, ocurriría lo mismo, pero pagaríamos un precio muy elevado en vidas humanas y pagaríamos un precio muy importante en economía, etcétera. Y además este proceso probablemente duraría mucho más tiempo. Las vacunas lo que consiguen es evitar muertes y evitar enfermedad grave, evitar colapso del sistema sanitario, eso es lo que consiguen las vacunas, ¿eh? Pero la adaptación del virus al ser humano es algo que se produce en el contacto entre el virus y el propio paciente, ¿no? Fíjate que si un virus es muy agresivo y te infecta y te mata, tú ya no eres capaz de transmitírselo a nadie. Sin embargo, si un virus es poco agresivo y a ti no te mata, pero te deja con un pequeño catarro, tú vas a ser capaz de transmitírselo a mucha gente y eso va a hacer que ese virus menos agresivo sea el que predomine en la naturaleza, ¿no? ¿Y acabe siendo también estacional o no? ¿O no tiene las características como la gripe, ¿no? Yo recuerdo que al principio, bueno, esto que viene era como la gripe, ¿no? Luego ya se dejó de decir eso. Sí, pues mira, la gripe es un virus que tiene un claro pico estacional porque vemos la mayor parte de casos de gripe, el 99% lo vemos en unos determinados meses del año, ¿no? Los coronavirus no son estacionales en ese sentido, no tienen un pico estacional, aunque su transmisión varía según los meses del año y siguen un poquito la distribución que ha seguido las distintas olas que hemos tenido, ¿no? Transmisión intensa pues en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, disminución en marzo, abril, mayo, un pequeño pico en junio,
una disminución durante el verano, una vuelta al ascenso en septiembre. Es decir, que los 4 coronavirus humanos que conocemos hasta la fecha siguen este patrón. Y lo más probable es que este coronavirus, que acabe quedándose con nosotros y que acabe convirtiéndose en un coronavirus más de los que habitualmente tenemos en nuestro medio, pues adquiera esa epidemiología o esa distribución a lo largo de todo el año con ciertos picos en su transmisión. Eso es lo esperable bajo el punto de vista epidemiológico. ¿Podemos decir que seguimos sabiendo poco del virus o no? ¿O los científicos sabéis mucho? Pues mira, fíjate y apunto todo. Pues fíjate que te voy a poner un ejemplo. La enfermedad infecciosa, yo diría no infecciosa, sino la enfermedad que más personas ha matado a lo largo de toda la historia, si cogemos desde los neandertales y los ordenamos a todos y vamos sumando hasta hoy en día, la malaria ha matado a la mitad de la población mundial. La malaria. Si uno busca en un buscador científico que utilizamos los médicos y otros profesionales, PubMed, publicaciones que hay sobre malaria, aparece un número, que ahora no recuerdo cuál es esa cifra, de artículos que hay publicados sobre malaria, una enfermedad que conocemos desde hace muchísimo. Bueno, pues si uno busca SARS-CoV-2 en el mismo buscador, aparecen más publicaciones que sobre malaria. Es decir, que de este virus conocemos muchísimo. En el mes de noviembre aparecen los primeros casos en China y en el mes de diciembre se secuencia el virus. Y en el mes de enero se secuencia el virus en China en el mes de diciembre y se secuencia el virus posteriormente en Estados Unidos en 2 meses después de producirse los primeros casos. Secuenciar el virus quiere decir que tenemos el DNI del virus. Sabemos exactamente cuál es su código genético, y si uno sabe el código genético del virus, sabe mucho. A día de hoy sabemos muchísimo, probablemente haya sido la patología infecciosa más estudiada, y yo diría, fíjate, que probablemente de las patologías que afectan al ser humano más estudiadas de toda la historia. Conocemos muchísimo sobre el coronavirus, hay un montón de vacunas en ensayos clínicos ahora mismo, hay multitud de fármacos, otra cosa que sean fármacos útiles o no, multitud de fármacos en estudio. Es imposible abarcar toda la literatura científica sobre este virus, sabemos mucho sobre el coronavirus, y esto lo ha posibilitado pues el estar en una sociedad que comparte datos, que comparte ciencia, y en una sociedad científica que busca pues, intentar mejorar la salud de sus pacientes, ¿no? Me gusta este tono optimista que nos estás estableciendo en esta entrevista, pero también es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha registrado ya más de una docena de variantes. La pregunta que tenemos muchas, ¿no? Pero una de ellas es cuántas más se pueden dar y sobre todo cuántas mortales o más beligerantes de estas conocidas, porque eso también depende del propio virus. Claro, fíjate que el virus es un organismo que va mutando cada vez que se multiplica, y esto es porque las enzimas, la maquinaria que copia ese virus y que lo copia en 2 y luego en otros 2, son enzimas que son muy chapuceras, entre comillas, cometen muchísimos errores al copiar el virus, con lo cual inevitablemente aparecerán variantes, mutaciones que hagan que ese virus sea un poquito diferente a su antecesor. La mayor parte de esas mutaciones no son viables y acaba el virus no siendo viable. Hay otras mutaciones que hacen que el virus sea mucho más agresivo. Hay mutaciones que hacen que el virus se transmita menos, hay mutaciones que hacen que el virus se transmita mucho más fácilmente, y esto es lo que llamamos variantes. Lo lógico y razonable es que las variantes que acaben predominantes sean variantes altamente transmisibles y poco virulentas o menos virulentas, es decir, que variantes pues, van a aparecer. Tenemos la capacidad, y fíjate que yo solo veo como un éxito y no como un hándicap el hecho de que aparezcan variantes, tenemos la capacidad de vigilancia epidemiológica de manera que somos capaces de detectar variantes de interés de manera casi al segundo o al instante, y esto es muy importante. Es algo que conocemos, que ocurre con todos los virus y especialmente con este tipo de virus, que son los virus RNA, que son de tipo RNA, que su material genético es una hebra de RNA, que son los virus que más mutan y que más cambian, ¿no? Esto pasa con otros virus también, con el VIH, por ejemplo, pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con el desequilibrio que tenemos, por ejemplo, en cuanto a vacunación en los distintos lugares del mundo? En España estamos ya con la tercera vacunación en la población de mayores de riesgo, nuestros mayores están poniendo la gripe y la tercera vacuna a la vez, pero en algunos países del hemisferio sur no se han puesto ni siquiera la primera vacuna. Claro, yo fíjate que es verdad que a pesar de todo lo que ha ocurrido y que es inevitable todo el drama que ha pasado, todas las vidas que se ha cobrado esta pandemia, ya sea por el COVID o por otras patologías diferentes al COVID o por la situación económica, etcétera, yo intento ser optimista en el sentido de buscar los puntos positivos, ¿no? Entonces, intentar aprender de lo que ha pasado, ¿no? Y si no hemos aprendido que esto es un problema de salud global, no hemos aprendido nada. Si esto no nos ha hecho ver
que la salud global depende de todos y que tenemos que buscar la salud global y no la salud individual, no hemos aprendido nada. Entonces te pongo un ejemplo muy fácil, es imagínate que en tu barrio pues una manzana se vacuna y tiene las 3 dosis puestas, pero la manzana que está al otro lado de la calle no se ha vacunado nadie, ¿no? Esto lo veríamos como, esto no puede ser, porque estamos en riesgo, nos hemos vacunado, pero ahí enfrente cruzo la calle y hay gente que no está vacunada. Pues esto a gran escala es lo que ocurre en el mundo, es decir, en los lugares del mundo donde hemos tenido la suerte de poder recibir una pauta vacunal completa o incluso una tercera dosis de recuerdo, somos unos privilegiados, pero no hemos conseguido nada si tenemos otras zonas del mundo, como por ejemplo la India, o muchos países, la mayor parte de los países de África, donde la gente no ha recibido ni una sola vacuna. Es en esos países donde el virus se está multiplicando de manera más activa y es en esos países o en las zonas geográficas donde pueden surgir mutaciones, donde pueden surgir variantes. Es improbable que aparezca una variante de escape a la vacuna, es decir, que escape a la vacuna, pero no es imposible. Entonces, si no conseguimos una vacunación global, no habremos conseguido nada, ¿no? Si en mi mano estuviese el poder decidir a nivel global qué hacer con las vacunas, claramente la estrategia sería diferente. Es decir, no pondría terceras dosis en los sitios donde ya hay pautas vacunales completas, sino que utilizaría esas dosis para vacunar a todos esos países del mundo que han tenido una distribución sin equidad de las vacunas. Y una vez que hubiésemos conseguido eso, entonces sí es el momento de seleccionar a qué poblaciones ponemos esa tercera dosis. Lo que pasa es que desafortunadamente pues, no estamos consiguiendo ese objetivo, ¿no? Lo que pasa es que el efecto de la vacuna tiene una durabilidad que probablemente no sea la misma en tu cuerpo que en el mío. Claro, ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Esto de vacunarse va a ser como la gripe? ¿Nos vamos a tener que vacunar todos los años? Pues seguramente sí, porque de hecho fíjate que la vacuna de refuerzo que se está poniendo ahora, la tercera famosa dosis, es una vacuna que está hecha con las variantes iniciales, no con la variante Delta, que es la que predomina ahora. Lo razonable sería poder utilizar esta tecnología de mRNA para cada temporada ir modificando ligeramente, porque el tiempo que se tarda en modificar ese mRNA, que esa es la gran ventaja de estas vacunas, es muy cortito y podemos ir adaptándola a las variantes que circulan. Lo razonable que es pensar que nos tengamos que vacunar regularmente con una vacuna que se vaya modificando poquito a poco para ir adaptándose a las variantes que circulen. Y esto es lo que, porque efectivamente, lo has comentado antes, ¿no? Nuestro sistema inmune no es igual al de todo el mundo. Las personas mayores tienen un sistema inmune más debilitado, un poquito más mayor también, y que responde menos a la vacuna y que pierde la inmunidad más rápidamente que un paciente joven sano como nosotros dos, por ejemplo. ¿Te has cruzado con alguien que no esté vacunado? ¿Has identificado? ¿Alguien te ha dicho, pues yo no me he vacunado? Pues mira, sí, porque en el día a día, viendo pacientes, pues fíjate, hace bien poco, pues un paciente me decía, yo, José Luis, yo no me he vacunado porque no sé qué me están poniendo en esa jeringa, qué me están pinchando, ¿no? Un paciente fumador de 40 cigarrillos al día, ¿no? Entonces le dije, mira, me sorprende que me digas esto cuando no sé qué estás metiendo en tu pulmón. Este paciente a las 2 o 3 semanas me llamó para decirme, le estaba dando vueltas a lo que me dijiste, me he vacunado, ¿no? Y he dejado de fumar. No, sigo fumando. Ya hubiese sido ya el top, ¿no? Pero no. Entonces sí que hay un sector de la población que no se ha vacunado, ¿no? Pues por diversos motivos. Yo creo que la vacunación en ningún caso debiera ser obligatoria. Creo que hay que apelar a la responsabilidad individual, pero efectivamente hay parte de la población que no se ha vacunado, muy probablemente por falta de información, ¿no? Y cuando uno ve a pacientes o a personas que te dicen yo no me he vacunado, pero sin embargo pues le he puesto a mis hijos la triple vírica, que es una vacuna con virus vivos, que tiene más riesgo de tener complicaciones que estas vacunas, pues a uno le sorprende, ¿no? O cuando nadie pone reparos, o no cuando te vas de viaje a hacer un safari en Kenia y te tienes que poner la vacuna de la fiebre amarilla, que en un porcentaje pequeño, pero en un porcentaje de pacientes causa una enfermedad que puede ser mortal y nadie tiene ni media duda en ponerse esto, pues te llama la atención, ¿no? Y muchas veces es por una falta de información veraz y adecuada, ¿no? Llevamos semanas escuchando cómo en algunas comunidades se quiere instaurar el pasaporte COVID, los juzgados dicen una cosa en una comunidad, en la otra dicen lo contrario. ¿Es necesario que de alguna manera se empuje a la población a que para tener acceso a determinados lugares tengamos que estar vacunados? Pues fíjate que yo creo que no hay una respuesta clara, ¿no? Y para eso están los organismos que tienen que decidir, ¿no? A nivel sanitario hay una enfermedad
que es exceptuando el COVID, la única enfermedad que yo conozca donde te exigen un certificado de vacunación y una cartilla de vacunación para poder circular entre países, que es la fiebre amarilla, ¿no? Y te exigen una cartilla, que es la cartilla amarilla, la tarjeta amarilla, para poder circular, y te obligan a vacunarte de fiebre amarilla si quieres entrar y salir de un país que tiene fiebre amarilla, para proteger la salud global, es decir, para evitar que tú traslades enfermedades de un sitio donde las hay a sitios donde no las hay, ¿no? Y esto se hace desde hace un montón de tiempo, ¿no? Con el COVID, pues está claro que una persona no vacunada tiene unos condicionantes diferentes de un vacunado. Tiene unos condicionantes diferentes en cuanto a problemas personales propios, en el sentido de que si se infecta, pues tiene más probabilidades de hacer una infección grave, severa, y también puede generar más contactos positivos. Es decir, que si uno lo mira bajo el punto de vista de la salud global, pues creo que para ciertas actividades es razonable el poder certificar que uno está vacunado, ¿no? Lo pedimos para otras cosas, es decir, el personal sanitario, pues tenemos que tener una vacunación frente a la hepatitis B, por ejemplo, o frente a la gripe anual. En España no es obligatorio, pero en países como Estados Unidos, pues sí que es obligatorio para poder ejercer la medicina el tener tu cartilla vacunal completa, ¿no? ¿Y hasta cuándo crees que vamos a tener que mantener las medidas de seguridad? Esto del lavado de manos, la distancia interpersonal, pues mira, la mascarilla. Yo creo que hay cosas que han venido un poquito para quedarse, ¿no? Porque se han visto que son útiles no solamente para prevenir el COVID. Fíjate que el año pasado no hubo prácticamente casos de gripe, y esto se consiguió gracias en gran medida a la mascarilla, más que a la distancia social, etcétera. Por otro lado, nosotros llevamos años antes del COVID recomendando a nuestros pacientes frágiles, pacientes trasplantados, inmunodeprimidos, que evitasen los lugares con aglomeraciones, que utilizasen mascarilla, insistir en lavado de manos, distancia interpersonal, etcétera. Es decir, que eso ya era algo que se insistía antes, pero que no se hacía mucho, ¿no? Yo creo que, fíjate, lo esperable y lo que queremos todos es que esta enfermedad se convierta en algo endémico, donde ocasione cuadros catarrales. Esto no sé cuándo ocurrirá, si será el año que viene o en 2 años. Que ocasione cuadros catarrales leves, que el hecho de que tú tengas una infección por coronavirus pues ya no implique que tú te confines, pero sí que implique que las personas de riesgo que están a tu alrededor tomen ciertas medidas. Yo creo que la utilización de mascarillas en espacios públicos o muy concurridos es algo que previene de otras muchas enfermedades y que quizás sea algo a valorar. Y yo creo que nos queda tiempo todavía para conseguir esto, y esto lo vamos a conseguir pues gracias entre otras cosas, y no solamente por la vacuna, ¿no? Pero la tendencia es a que, bueno, pues ahora la transmisión fundamentalmente se centra ahora mismo en personas no inmunizadas. Una vez que se apruebe y tengamos la vacuna para el grupo de edad de entre 5 y 11 años, pues claramente restringiremos mucho el ámbito de multiplicación del virus, y eso será un paso más hacia la vuelta a una normalidad que ya nunca va a ser la misma normalidad que antes, ¿no? Sino que va a ser algo diferente. Nos has contado que en los 40 está confirmado que el virus se transmitía entre los animales, que probablemente hubo algún salto al ser humano, pero ¿realmente este virus ha salido de los animales? Esto de que la duda permanente de que pueda haber salido de un laboratorio, ¿es posible que un virus de estas características pueda salir de un laboratorio? Bueno, yo creo que en esto hay mucha literatura al respecto. Fíjate que hay un libro publicado que yo me fui a buscarlo para ver si era cierto o no, porque lo leí en Wikipedia, y entonces me fui a una fuente, al propio libro, ¿no? Publicado en los años 60, donde se hablaba de un supervirus que aparecía en Wuhan, que se transmitía por vía respiratoria y que causaba una pandemia, ¿no? No se llamaba SARS-CoV-2, se llamaba el virus de Wuhan. Pero esto es algo que, bueno, pues que es algo muy literario, ¿no? El decir, bueno, pues ¿por qué ha surgido en Wuhan? Hay un laboratorio de coronavirus, en el mismo Wuhan, qué casualidad que haya surgido el virus justamente del sitio. Allí hay un laboratorio de coronavirus porque en ciertas zonas del planeta, como por ejemplo ocurre en China, ocurre también en la India y en otros muchos países en vías de desarrollo, hay un contacto muy cercano entre los animales selváticos, los animales domésticos y el ser humano, ¿eh? Hay un contacto muy cercano, de manera que hay cientos de virus que no conocemos, cientos de miles de virus probablemente que no conocemos y que se transmiten entre animales en la selva, como por ejemplo pasa con el ébola u otros virus hemorrágicos en África, y que están teniendo un ciclo selvático entre animales salvajes. Si nosotros vamos invadiendo esas zonas poquito a poco y vamos poniendo en contacto primero los animales domésticos, que probablemente queden infectados, y como consecuencia el ser humano, cuando uno tiene todo eso en conjunto, los virus naturalmente buscan el multiplicarse, buscan nuevos hospedadores, y constantemente, probablemente en esos sitios se estén produciendo saltos interespecie, de especies animales a otras especies o al ser humano, ¿no? Y por eso allí hay un laboratorio de coronavirus. Yo
personalmente no soy un experto en filogenética viral, pero por lo que he podido leer o ver es muy complicado que este virus haya salido de un laboratorio. Otra cosa es que haya habido un brote dentro de un laboratorio, porque esto ha ocurrido con otros virus, como el virus Marburg, que es un virus hemorrágico que ocasionó un brote en la ciudad de Marburg, en Alemania, un virus africano. Un brote dentro del laboratorio donde fallecieron varios trabajadores del laboratorio y familiares de estos empleados. Entonces, que pudiera haber ocurrido esto, puede ser. Que se haya sintetizado el virus en el laboratorio, yo creo que esto es más un terreno de ciencia ficción más que de realidad, ¿no? José Luis, estamos terminando y es verdad que desde hace casi 2 años no hablamos de otra cosa más que de la pandemia, del coronavirus, de los fallecidos y del futuro inmediato que tenemos por delante. Pero, ¿qué otras enfermedades infecciosas nos deberían estar preocupando hoy y aquí? Bueno, fíjate que antes de pasar a qué otras enfermedades infecciosas, qué otras enfermedades nos deberían preocupar, porque efectivamente hemos polarizado todo al COVID. La atención primaria ha sido arrasada por el COVID. La atención primaria es el sitio fundamental donde se atiende la patología crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, de nuestra población, y eso ha quedado descuidado. Los programas de prevención del cáncer se han parado durante 2 años por el COVID, es decir, ha habido, y lo vamos a vivir en los próximos años, un aumento del número de neoplasias diagnosticadas de manera tardía porque no se han detectado precozmente. Comentando con amigos cirujanos generales me decían, no habíamos visto nunca tantas apendicitis perforadas en el hospital, y es porque el paciente no ha tenido acceso a ir al hospital cuando empezaba con el dolor y ha ido tarde con la apendicitis perforada, o con dilataciones de o aneurismas del ventrículo izquierdo por infartos que ha tenido el paciente en casa y que no ha podido ir al hospital. Es decir, que yo creo que el COVID ha traído como consecuencia, ya lo ha traído y lo vamos a ver en los próximos años, un aumento del daño que nos causan enfermedades que son muy, muy prevalentes, la hipertensión, la diabetes, las neoplasias, etcétera, y que las hemos descuidado durante este tiempo, y esto hay que ponerse las pilas de nuevo, pero es verdad que el sistema sanitario ha estado completamente desbordado por ellas, ¿no? Y respecto a enfermedades infecciosas, bueno, pues volviendo un poquito al tema de la salud global, ¿no? En África la primera causa por enfermedad infecciosa todos los días es la malaria, y para la malaria tenemos 3 o 4 fármacos, no más, y sería necesario implementar programas de prevención, porque frente a la malaria, frente al SIDA o frente a otras enfermedades que ocurren en África, ¿no? Porque fíjate que si nuestro sistema sanitario ha sufrido muchísimo con el COVID, imagínate el sistema sanitario africano o el sistema sanitario de otros países en vías de desarrollo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, siempre tenemos un poco el egoísmo de pensar que otras enfermedades infecciosas me pueden afectar a mí o a mi familia o a mis amigos, ¿no? Pues también hay una serie de organismos que se dedican a estudiar qué potenciales patógenos, pero esto no se está haciendo ahora desde el COVID, se venía haciendo antes, y de hecho el SARS-CoV-1 y el MERS ya eran 2 avisos de que esto podía pasar, y el SARS-CoV-1, pues estamos hablando del año 2003, ¿no? Hay otros coronavirus, virus respiratorios como el virus de la gripe. El virus de la gripe es capaz de recombinarse, fíjate, la gripe A, la gripe aviar, ese virus es capaz de recombinar fragmentos del virus de la gripe de aves, de cerdos, del ser humano, y ocasionar nuevos tipos diferentes con una mortalidad muy elevada, y eso es lo que nos debería preocupar. Y fíjate que siempre que uno mira qué es lo que hay que hacer, cómo hay que establecer las vías de actuación durante una pandemia, se divide en 4 partes, no voy a ver las primeras 3, me da igual, la 4ª parte es prepararse para la siguiente pandemia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro, que esto no ha sido un hecho aislado, las pandemias llevan existiendo desde que existe la humanidad. La peste negra devastó a Europa en la Edad Media, y esto nos va a pasar de nuevo. Es ilusorio pensar, esta es la última. No, nuestros hijos vivirán, y a lo mejor, no, y probablemente nosotros no dentro de mucho, viviremos otra pandemia seguro. ¿Por qué? Pues coronavirus, virus respiratorios, virus de fiebres hemorrágicas, etcétera. Y esto lo que nos tiene que hacer pensar es que estamos dedicando los suficientes recursos a la investigación, a estar preparados. Qué gran pregunta. José Luis, muchísimas gracias. Yo creo que lo que nos queda es cuidarnos lo máximo posible y confiar también en la ciencia y en la investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto, un placer. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior.
cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.